Busquemos en Primera de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Y vamos a leer ahí unos versículos. ¿Ya? Amén. Qué buenísimo que hay Biblias. Amén. Amén, amén. Muy bien, 1 Corintios 15 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantiene firme. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse, mis hermanos. Siéntense, por favor, hermanos queridos. Padre, muchas gracias por las alabanzas. Gracias también por el tiempo en el que podemos interceder delante de ti unos por otros. Y ahora gracias también porque al leer tu palabra nos alegras el corazón. En este momentito, hermano, ponga su petición delante del Señor una vez más. ¿Tiene algún conocido que necesita de Dios? Seguramente muchos de nosotros tenemos. Póngalo delante de Él. ¿Tiene alguna necesidad financiera? Póngala delante de Él. ¿Tiene alguna necesidad de salud? Póngala delante de Él. ¿Tiene alguna relación rota, Señor? Queremos poner también estas cosas delante de ti. ¿Está en paz con todos? ¿O ha hecho todo lo que necesita para ser en paz, aunque quizás los otros no hayan respondido correctamente? Dígaselo al Señor ahora. Señor, venimos delante de ti queriendo tu limpieza, queriendo tu perdón. Reconocemos, Padre, que constantemente estamos yendo contra tu palabra y contra tu voluntad, pero también te reconocemos a ti como ser fiel, justo, que cumple su palabra. Y tú nos has dicho, Señor, que aquel que confiesa sus pecados y te busca, en ti encuentra perdón, en ti encuentra restauración, en ti encuentra el gozo, Señor, que solo tú puedes dar. Animados por eso, queremos leer tu palabra, estudiar tu palabra y escucharte a ti, que eres nuestro único maestro, Señor. Al fin de cuentas, el que está aquí simplemente leyendo es otro individuo que necesita de ti. Otro individuo que junto con mis hermanos necesita pedirte perdón, necesita, Señor, que tú lo ilumines, que proveas. Y Padre, tú eres el único capaz de hacerlo de la manera correcta, profunda, que todos necesitamos. Sabemos que esa luz proviene de tu palabra. Ella misma dice que es luz para nosotros.
Danos luz entonces hoy, al leer tu palabra, al estudiar tu palabra, para que nuestra vida se enderece, se corrija, cambie, se fortalezca en las áreas que deben ser fortalecidas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como decía al inicio, hermano, qué bueno verlos. Qué bendición es estar con ustedes y darnos cuenta que el Señor es bueno. Es bueno porque ustedes están acá. Es bueno porque ustedes pueden mirarme y pueden sonreírse. Es bueno darnos cuenta cuán benditos somos aquellos que hemos entendido el mensaje de la Escritura. Aquellos que nos llamamos cristianos. Pero en el mundo en el que vivimos, hermanos, parece ser que muchas veces ocupamos esa frase cristiano de una manera tan general que cualquiera es cristiano. En Latinoamérica es peor, ¿no? Como cuando, por ejemplo, oímos de la noticia de alguien que nos dice, fíjese que hubo un accidente por ahí. ¿Qué pasó? Pues a un cristiano se lo pasó llevando un camión. Un cristiano se lo pasó llevando. Esa forma de hablar, ¿no? Como que es sinónimo de humano. Y el cristiano, los cristianos, esa forma de hablar tan generalizada, que a veces, pues quizás lo hacemos por costumbre, o a veces simplemente damos por sentado que entendemos que Dios es tan bueno y que Él, al fin de cuentas, le va a ser la redada de todos los seres humanos que pues son cristianos, aunque no lo sepan. Bueno, el mensaje de Primera de Corintios capítulo 15, el mismo lugar en donde hemos estado las semanas pasadas, hablando de lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios, una iglesia rica, una iglesia llena, una iglesia saturada de bendiciones del Señor. Es una iglesia también con problemas de saber cuál es lo esencial, cuál es lo único que nos hace cristianos, cuál es el sine qua non, diría un filósofo, es decir, sin lo que no te puedes llamar creyente, sin lo que no puedes decir que has entendido el mensaje de salvación, porque en la vida cristiana hay un montón de cosas que hacemos, seguramente venimos, cantamos, ofrendamos, aquellos que ofrendan, y qué digo yo, tantas otras cosas, ¿no? Celebramos, hacemos ritos y un montón de otras cosas, pero ¿cuál es el sine qua non? ¿Cuál es lo esencial? Sin lo cual yo no me puedo llamar cristiano al fin de cuentas. Sin lo cual no puedo yo decir, es que yo sí soy un hijo del Señor. Porque he entendido esto. Porque me aferro a esto. Porque entiendo esto, lo defiendo, lo vivo, no solo del diente al labio, sino todo mi ser responde a esto. Y Primera de Corintios capítulo 15, ahora que estamos ya en semanas cerquita, la Semana Santa, es importante reflexionar sobre ese centro que la Biblia, el Nuevo Testamento llama evangelio. Con la palabra evangelio también sucede lo mismo que como cristiano. El evangelio del Señor Jesús, el evangelio de la Escritura, el evangelio de los cristianos. Pero ¿cuál es el evangelio? Al fin de cuentas, el evangelio es el ser buena gente, el evangelio es ir a una iglesia, el evangelio es ayudar a otros, el evangelio es hacer cosas buenas en general, o hay algo más central que al fin de cuentas me define como cristiano. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15 nos da precisamente una especie de resumen, una especie de concentrado, una especie de sustancia de la que se pueden decir y extrapolar muchas cosas. De hecho, de estos primeros 11 versículos del capítulo 15, él está tratando de definir para nosotros lo esencial de lo que es evangelio, de lo que es el cristiano, lo esencial de ser cristiano, lo esencial de ser creyente, lo esencial que hemos aceptado, que hemos creído, que vivimos. Hay muchas otras cosas que se pueden decir y se deben decir a la luz de lo que Pablo dice aquí,
pero lo esencial está en estos 11 versículos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Las características centrales del Evangelio. Las características centrales de qué significa ser alguien que ha entendido el Evangelio. Déjeme leerle estos versículos una vez más, ya los leímos, pero es importante volver a leerlos y encontrar en ellos. Yo voy a tratar de terminar hoy, porque hay tanto que aparece aquí otra vez, que es este resumen, esta esencia cargada de vitamina pura espiritual. Es como esa esencia, esa sustancia. Yo les he contado varias veces a ustedes que cuando niño, quizás a la edad de 12, 13 años, me estaba muriendo y me había dado una especie de bronquitis asmatoide, que ya no me podía ni parar, no me podía caminar, me cansaba enormemente. Y después de tratar de todo, mi mamá y mi abuela me llevaron con una viejita evangélica que curaba con hierbas. Y la viejita al nomás verme me dice: no, este niño ya no aguanta, ya está, ya no le siento ni el pulso. Y entonces le digo a mi mamá: ahora esto es lo que vas a hacer, le vas a dar la sustancia de garrobo, le dijo. Y no le des mucha porque es fuerte, es cosa seria, fuerte. Le vas a dar un garrobo a la semana, lo vas a preparar. Ella le dio todas las instrucciones, las viejitas, ¿no? del pueblo. Yo todavía la recuerdo, hermano. Allá al final del corredor, en su mecedora, con su cabeza tapada así, y sus manitas huesudas así, venosas, agarrándome y diciéndome: ay, no, pobrecito, ya no le siento el pulso, para que lo recuerde, para que todavía lo recuerde después de tantos años, después de 50 años probablemente. Es que me afectó, sí me afectó, porque cuando me dijo: esta es la sustancia, agárrala, aquí hay vida, y todo el mundo: está bien, pues vamos a hacerlo. ¿Quién cree? Un garrobo es un animalito que seguramente la mayoría de ustedes conocen, familiar de la iguana, pero no es la iguana, que vive siempre en los lugares calientes, que se asolea y come hierbas y un montón de cosas. Él lo preparó y en términos de semanitas, el niño que se estaba muriendo volvió a la vida y revivió, y ninguna otra medicina había podido hacer eso. Claro, el Señor obrando, ¿no? Claro, Dios, el Dios bueno, manifestándose a través de ahí. Pero a lo que voy es que esa sustancia que aparecía ahí me recuerda lo que Pablo hace en estos primeros 11 versículos, porque nos da la sustancia, la cápsula. Agárrela, tómesela, bébala y dése cuenta si de verdad usted es cristiano, si de verdad usted ha creído a esto que la Biblia llama evangelio. Porque aquí aparecen las 5 características, perdonen. Hay varias otras cosas, pero voy a concentrarme en 5 características del Evangelio. Leo para ustedes: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya han muerto. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más significante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Amén. 5 características del Evangelio que el apóstol Pablo nos enseña aquí.
Pablo nos va a dar 5 cosas que no deben dejarse a un lado y que deben estar siempre en el centro de nuestra fe, de nuestra vida. La primera de ellas aparece en los versículos 1 y 2, donde Pablo les recuerda, les hace saber a los hermanos el evangelio que os prediqué. Es increíble cuántas veces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, una iglesia que tiene fama de ser muy conocedora, muy intelectual, muy filosófica. Si ustedes quisieran, Corinto era el lugar en donde estaba el conocimiento de aquel mundo. Como si hoy dijera, vaya a las mejores universidades, a un Harvard, a un Yale, a una de las universidades británicas, ¿no? Como Oxford o Cambridge, o vaya a Tubinga en Alemania, todos estos centros de conocimiento tremendo. La iglesia de Corinto se sentía así, estaba en el mero centro. Y sin embargo parecía que habían olvidado lo más importante. Y Pablo varias veces les dice, como en este caso, quiero recordarles algo, hermanos. Quiero recordarles algo, que ustedes pueden tener todo lo que quieran decir, pero esto es esencial. Les voy a recordar el evangelio que les prediqué, las buenas nuevas que le di. Eso significa evangelio, por religioso que parezca la palabra, ¿no? Evangelio es eugelio, algo que se predique que es bueno, que son buenas nuevas, buenas noticias. Estas son las buenas noticias que les presenté, y ustedes recibieron esto, porque al fin de cuentas este evangelio es algo que nosotros lo oímos y lo recibimos. Pero en los primeros 2 versículos, la primera característica de este evangelio del que Pablo habla es que este es el evangelio que nos salva, dice Pablo. Este es el evangelio que nos salva. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también creísteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Algunas versiones dicen serán salvos. Eso no es correcto. El verbo aquí es en presente. Sois salvos. Cuando yo les prediqué esto y ustedes creyeron de verdad esto, esta palabra que les prediqué los hace salvos. Si ustedes la recibieron, la aceptaron, la apropiaron, creyeron esto. Esto es el evangelio que nos hace salvos. Ustedes lo recibieron y en lo cual están firmes. Esto no es algo del pasado, es algo que sigo creyendo. Es algo que yo considero sólida roca sobre la que estoy. Estoy firme sobre esto. Es el evangelio que nos salva. Y nosotros en la iglesia hablamos mucho de salvación, pero sinceramente, si le pusiéramos coco, como decimos en El Salvador, si le pusiéramos coco por un momentito lo que Pablo dice aquí, lo que Dios dice aquí, estas palabras, estas convicciones de las que nos va a decir y que él llama evangelio, nos salva, nos salva. Dios nos salva a través de esto. ¿Salvación de qué, pues? Aquí está todo el resumen de la Escritura. Salvación del mundo malo, sí. Salvación del pecado, salvación de la justicia divina, que es justa para con el pecador, para con el injusto, para con aquel desobediente. Sí, Dios nos salva. Dios ha querido salvarnos a través de este evangelio. ¿Salvación de qué? Salvación de mí mismo. Salvación del pecado que no solo está afuera, sino de mí mismo. De esto que habita en mí, como Pablo va a decir en Romanos capítulo 7. El evangelio me salva. La salvación, ¿qué es esto al fin de cuentas? No sé si estoy teniendo problemas con la conexión ahí de internet, pero el evangelio que nos salva debería ser algo importantísimo, hermano. El evangelio se nos ha dado porque necesitamos salvación. No se equivoque, el ser humano necesita que lo salven, necesitado de salvación de la enfermedad, por supuesto, necesitado de salvación. Mire de lo que Dios nos ha prometido, su salvación. El mundo necesita esta salvación, aun cuando a veces parece que se nos olvida. ¿No es cierto? Mire la grandeza de la creación de Dios, la belleza de la creación de Dios, y sin embargo, mire lo que el ser humano ha hecho con esta salvación, con esta
creación. El Evangelio que nos salva, el Evangelio que nos salva. Debemos insistir en esto porque Pablo nos insiste en esto desde el momentito inicial. Lo recibisteis, lo creísteis, estad firmes en esto y lo debemos retener, dice Pablo en ese versículo 2. Si retenéis la palabra, esta manera de hablar es una forma de que nos llama la atención en cuanto a que Pablo está diciéndonos casi, cuélquense de eso, agárrense de eso, justamente como cuando uno piensa en, otra vez hermanos, me vuelvo aquí a los días de mi niñez, persiguiendo gallinas. Una de las cosas más traumantes, creo yo, que un niño puede pasar en nuestras fincas o en nuestras aldeas, aquí en México dicen en el rancho, ¿verdad? Es que lo manden a perseguir una gallina porque nos vamos a comer la gallina, ¿verdad? Porque nos vamos a comer la gallina y luego ver cómo la gallina sale corriendo y tratando de escaparse y uno al fin de cuentas la alcanza a agarrar y la gallina trata de pescarse de cualquier cosa, ¿no? Y las patas bien metidas y esa idea de, bueno, yo puedo seguirle la historia, ¿no? Esa idea de que finalmente la agarré después de un gran revolcón y después mirarla como, porque ella sabe, de alguna manera intuye, si ustedes quieren decir, intuye que el pescuezo se va a torcer. Y algunas abuelas eran muy buenas para eso, ¿no? Pasate la barra, y claro, y nosotros, ay no. Pero después eran los que más comían la gallina con el arroz delicioso, ¿no? Pablo nos dice aquí, retengan la palabra, retengan el evangelio, agárrense así como si se deben agarrar, agarrémonos de esto, hermanos. Porque la vida es fregada, es dura, es triste, es dolorosa. Hay muchas cosas que nos pasan y usted debe aprender a batallar como se batalla una gallina tratando de agarrarse de esto. Retengan la palabra, reténganla, aférrense, es la forma que ocupa Pablo aquí, aférrense a esto que les prediqué. Ustedes lo han recibido, nosotros se los predicamos, ustedes tienen que estar firmes en esto. Porque si no lo hacen es que es muy probable, fíjese esto, porque si no lo hacen es que es muy probable que en realidad desde el inicio no creyeron. No creyeron. Creyeron que era bonito reunirse, creyeron que era bonito cantar, creyeron que era bonito y bueno, ¿verdad? Ir a saludar a mucha gente, creyeron que era bonito esto de alguna manera comunicarse con Dios, de una manera espiritualoide, así, creyeron todas estas cosas, pero en realidad no creyeron. En realidad no creyeron, se les dio muchos consejos de cómo ser buen papá, buena mamá, de buen ciudadano, un montón de consejos psicológicos para ustedes y para los demás, y la gente contenta, pero en realidad no creyeron. La forma de expresarlo, Pablo, aquí es, creyeron en vano. Es decir, creyeron en nada. No creyeron en nada. Vano significa nada, vacío. No habían creído al fin de cuentas. Y es algo que Pablo les va a recordar increíblemente, interesantemente, le va a recordar a la iglesia de Corinto. Y digo que es increíble porque cuando uno lee a Pablo lo que esta iglesia tenía y cómo era bendecida y cómo había milagros y había lenguas y había otro tipo de grandes oradores aquí, para que al final de Pablo, si usted no me cree, al final, en la segunda carta, el último capítulo de Pablo a los Corintios, la segunda carta Pablo le va a decir, examínense si están en la fe. Examínense si están en la fe.
Es necesario esencialmente que usted recuerde que el Evangelio nos pide que lo recibamos, que lo aceptamos, que nos aferremos a esto, que lo defendamos, porque si no lo hacemos es muy probable que no hayamos creído, aunque vengamos a la iglesia, aunque seamos de este tipo de gente que hace un montón de cosas. Esta iglesia sabia, conocedora, espiritual, lleno de milagros, y sin embargo han creído en vano. La esencia del Evangelio incluye un Evangelio que nos salva. Y si eso es así, si yo he entendido eso, con todo lo que significa, con todo lo que implica, con todo lo que se me promete, con todo lo que afecta al mundo, no se puede quedar el mundo tal como yo quiero que se quede o como el mundo quiere que se quede. Si no es así, es muy probable que hayamos creído en vano. Es decir, simplemente no has creído. Déjate de pavadas, como diría un venezolano. No un venezolano, no, ¿verdad? Un argentino. Déjate de... Yo iba a decir, no, el argentino dice de otra forma. Nunca les he entendido a los argentinos cierto tipo de lenguaje que ocupan, ¿no? ¿Verdad que sí, Dani? Déjate de... Sí, déjate ahí. No lo has aprendido. No has aprendido. Y aquí nos enfrentamos, hermanos, con un gran misterio otra vez. Nadie de nosotros puede decir, aquel sí, aquel no. Sí, la Biblia, y como vamos a mirar en un momentito, o el próximo domingo, si no termino aquí mis 7 características del verdadero evangelio, centrales del evangelio, produce ciertas obras, produce ciertos frutos, pero los frutos muchas veces se pueden, especialmente en nuestro tiempo, se pueden fingir. Los frutos se pueden fingir. En el tiempo del Señor Jesús, por ejemplo, no había la capacidad de poner un plato en la mesa con unas frutas, un gajo, por ejemplo, de uvas que parecían todo natural, como las que hoy hay. A veces no le ha pasado eso a usted. En una mesa, una bandeja llena de frutas que uno dice, wow, si esto es natural. O un árbol, pues. Uno entra a allá está, mire el arbolito que está allá en la esquina de la... ¿Ustedes qué dicen? Honestamente, solo aquellos que son expertos y expertas en esto, pues sí, no, ese no es natural. Pero yo tengo que ser sincero, si lo miro desde aquí, yo digo que es verde, que lleno de frutos, qué bendición, pero no, está muerto, por dentro está seco, no crece, no da fruto, no hace nada. Así les pasa a muchos de los que hoy en día pueden tener tantas cosas en la iglesia y sin embargo han creído en vano, no han creído, no creen. Es necesario que usted y yo, en ese sentido, nos examinemos, como nos decía Pablo el domingo pasado, examinémonos, a no ser que hayan creído en vano. A los corintios inclusive, a los corintios que hablaban en lenguas, a los corintios que tenían estos milagros increíbles que se menciona en la otra parte, aún a ellos hay que recordarles. Lo esencial del cristianismo es que usted crea este evangelio que salva. En segundo lugar, una segunda característica de este evangelio es este evangelio que es recibido y entregado, dice el apóstol Pablo aquí. Por lo cual también sois salvos, dice el versículo 2, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, así. Lo que les estoy diciendo no es deducción teológica, no es análisis teológico, deducción del gran genio a Pablo de Tarso, como muchos han creído, como muchos han querido decir. No sé cuántos de ustedes hayan oído que en algunos círculos académicos se dice que el inventor del cristianismo no fue el Señor Jesús, sino Pablo. Pablo tergiversó todo, Pablo inventó un montón de cosas y le echan la culpa a Pablo de todo, ¿no? Y él
parece que ya en el mismo tiempo de su vida se defiende diciendo, esto no me lo he inventado yo. Esto que les estoy diciendo yo se lo di a ustedes porque de la misma forma lo recibí. El Evangelio es algo que el mismo Señor Jesucristo se lo da al apóstol para que nos lo transmita. Miren, aquí recíbanlo. A mí me lo acaban de pasar. Escúchenlo. Recibido y entregado de mano a mano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Yo lo he recibido. Acéptenlo, pues. Si no lo quieren aceptar, porque viene de Pablo, es problema de ustedes, pero ustedes deben saber que no me lo inventé, no lo creé yo, no lo formulé yo. Jesús mismo, como si Jesús mismo estuviera dándoselos a ustedes y digan, ustedes necesitan esto, tomen, acéptenlo, agárrenlo. Es necesario que lo agarren, porque el Evangelio precisamente se recibe y se entrega. Aquí mismo está la necesidad que como iglesia necesitamos comunicar claramente el Evangelio para poder entregarlo a otros hermanos. La iglesia no se reúne solamente para sentirse bien y mantener un grupito. Inclusive la iglesia de los primeros años, de las primeras décadas, allá metidos en las catacumbas, allá metidos en las cuevas, huyendo de los césares porque los perseguían para matarlos, porque ellos confesaban a Jesús como Señor. El único Señor que existe es Jesús, no es César. ¿Verdad? César, pero lo perseguían, y uno se pregunta, ¿cómo es que estos lograron, al fin de cuentas, diseminar la palabra? Porque de alguna forma, junto con el apóstol Pablo, habían llegado a la convicción de que la centralidad del Evangelio implica me dan, te doy. Me dieron, te lo doy. Me dieron a mí, me dieron este mensaje, dice Pablo, y yo se los he entregado a ustedes. Esto es parte de lo que es central para el Evangelio. Por eso, si bien es cierto, no todos nosotros tenemos la capacidad de hablar en público, por ejemplo, no nos confundamos. La predicación del Evangelio no es solo para aquellos que pueden hablar en público. No nos confundamos. Los evangélicos creemos que el Evangelio debe comunicarse, debe darse, debe entregarse, debe testificarse, debe decirse. No se puede callar uno simplemente. Aquí nos parecemos como que estamos en una catacumba, ¿no? ¿Quién me va a escuchar aparte de Facebook, no? ¿Quién me va a escuchar? Pero es necesidad mía y en cierta forma, hermanos queridos, yo tengo que decirlo esto así. Yo tengo una ventaja sobre ustedes, pues. Porque a mí se me ofrece un púlpito todos los domingos. A ustedes no. ¿Verdad? Pero es que no necesitamos un púlpito para predicar. No necesitamos un púlpito para comunicar el Evangelio, la centralidad del Evangelio. Decirle a la gente esto que Pablo va a definir un poquito más en estos versículos. Es algo que debe nacer de usted, que lo debe impulsar a usted. No se puede quedar callado usted. Pablo una y otra vez va a decir, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Junto con el creer va el dar. Yo recibí esto que les entregué a ustedes. Deben saber entregarlo. Y entregarlo no necesita... Aquí precisamente con los corintios que se jactaban de la buena retórica, del buen orador, del que ocupa las palabras bonitos, suavecitas, elegantes y todos los demás, Pablo les dice a estos, cállense. Y cuando yo con ustedes les presenté a Cristo crucificado y punto, para que el Evangelio no esté dado simplemente en la sabiduría humana, sino en esta necesidad de hacer lo más sencillo que pueda, pues comuníquele a la gente ahí donde está, en su trabajo, con su gente, con su familia. Es increíble, ¿no? Y siempre, esto se lo digo a ustedes, hermanos, yo como digo una cosa, digo otra. Cuando alguien viene a mi casa
y es día domingo y tengo que ir a la iglesia, perdónenme, vengan conmigo. ¿Quieren ir a la iglesia? Vengan conmigo. Si no quieren venir conmigo, ustedes se quedan en su casa. Ustedes van a decir, ay no, pero es que nosotros somos muy hospitalarios. No, pero la gente debe mirar, la gente debe ver que a usted le importa más el evangelio, lo que ha creído. Eso es testimonio, eso es fuerza, eso es algo que le dice, guay, ¿este en qué cree? Pues la verdad que es más importante que estas otras cosas. Porque en el evangelio otra vez está, yo lo recibí y se lo entregué. Esto es muy parecido a lo que Jeremías en el Antiguo Testamento nos dice, si ha leído el profeta Jeremías, y que nos hemos detenido para no seguir hablando de Jeremías, para darnos un break en esto. Pero Jeremías dice que Dios le entregó la palabra y que cuando él vio lo que tenía que decir, le dio cosa, como Chespirito, ¿no? Como el doctor Chapatín, le dio cosa. Tengo que decir eso. Y por dentro, dice Jeremías, le empezó a quemar el fuego de adentro, ¿no? Pero era un fuego que no me puedo callar, tengo que decirlo. El verdadero evangelio se comparte. El evangelio verdadero no se queda simplemente en el corazón de la persona. Ah, qué bien, ya lo agarré. No. El verdadero evangelio es recibido y entregado. Versículo 3. Tercera característica, el evangelio explicado. Y aquí estamos en el centro del centro. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí están estos dos versículos, nos explica en esencia lo que es el evangelio. Todo lo demás viene como explicación, viene como implicación, viene como ilustración, viene como consecuencia, pero esto es el centro, la explicación más sencilla, más nítida de lo que usted debe creer si de verdad se llama cristiano, si ha entendido el evangelio. Yo les entregué esto. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que se llama la idea de que la muerte de Jesús es una muerte vicaria por un lado y satisfacción penal por otro. Y usted me dice, ¿cómo se come eso? Espérenme un momentito. En primer lugar, el evangelio consiste en creer que Jesús tomó mi lugar, el lugar del pecador. Jesús tomó el lugar del pecador. Jesús le dice a Pablo, diles esto, aquí está. Que lo reciban, que lo aprendan, que lo manejen, que lo defiendan, que Jesús Cristo murió por mis pecados. Vicario significa en lugar de. La muerte vicaria del Señor Jesucristo significa que Él está muriendo en lugar de nosotros. Que la santa ira, justa ira de Dios cayó sobre Él y no sobre mí. Esto es creer el evangelio. Que Jesús pagó lo que a mí me tendría que haber pagado. Sí, bien recuerdo esa vez en la noche, estaba yo ahí durmiendo, mis hermanos, vivíamos en un cuarto grande, ¿no? Hoy todo el mundo, hasta los más chiquitos, quieren tener su propio cuarto. Ustedes y yo sabemos que venimos de un mundo allá en Latinoamérica en donde si tenemos casa es mucho, ¿verdad? ¿O no? Y nosotros como hijos éramos 3, después vino el cuarto, pero ese ya no es parte de la historia esta. Estábamos viviendo ahí en el cuarto y mi papá, por supuesto, llegaba ya en la noche de trabajar cansado y nosotros generalmente cuando él llegaba ya estábamos en la cama todos. Estábamos en la cama aunque no estábamos dormidos, ¿no es cierto? Y yo recuerdo porque yo estaba en una cama y mis 2 hermanos menores estaban en la otra cama. Y estábamos fregando, perdónenme la expresión, estábamos fregando, hostigando, haciendo ruido, peleándonos mutuamente entre Cheyo, Esmeralda y yo, peleando allá, ¿no? Y entonces
entre medio oscuro y porque la luz de la cocina venía de allá y alumbraba el lugar donde estábamos peleando nosotros, yo desde mi cama diciéndole no sé qué cosa, Cheyo, y Cheyo conmigo y toda la cuestión ahí. Y entonces, de repente, ese ruido de silla que no queremos oír, ¿verdad? Que mi papá está comiendo y la silla que se hace y que yo sé, ahí viene. Y me meto debajo de las colchas, ¿no? Me meto debajo de las colchas y silencio sepulcral. Mi papá viene con un zapatote de aquellos. Esto ya no es políticamente correcto en nuestro tiempo. ¿Verdad? ¿O sí? Políticamente, con una chancla, ¿qué chancla? Zapatote de aquellos que... Y entonces, la bulla, todo el mundo, los tres callados, ¿verdad? Y Cheyo y la Esmeralda estaban en una sola cama, y entonces viene mi papá, y como yo estaba en la otra cama ahí separado, ustedes no aprenden, ya ni me acuerdo qué dijo, ¿verdad? Y le pega 3 zapatazos a Cheyo, y 3 zapatazos en el trasero, 3 zapatazos a mi hermana. Y yo callado. Y la pobre Esmeralda no había estado haciendo nada. Típico. ¿Y qué hago yo? Callado, por supuesto. Y que soy tonto, pues, como dijo aquel, que soy bobo, pues. A aquella le cayeron los 3 zapatazos que eran para mí. Después mi papá nos dijo, pues cuando a ella esté haciendo algo te los voy a dar a vos. Nunca me los dio. Bueno, hermanos, en el caso del Señor Jesús, esto es algo central en el Evangelio. A Él le cayó. A Él le cayó algo que yo debía recibir. Y Él lo hizo voluntariamente. Dios lo hizo voluntariamente. Porque Él nos ama. Porque quería tomar eso, que debía darse porque Dios no es un papá, como tantas veces se los he tenido que repetir a ustedes y a mis estudiantes, porque alguien me dice, mira, ¿y por qué Dios no simplemente pasa por alto? Al fin de cuentas, Él no es un Dios de amor, pues. No es un Dios misericordioso, perdonador y todo lo demás. ¿Por qué no simplemente se hace loco? ¿Ah? ¿Por qué no? Dios no es como nosotros, hermanos. Él es justicia y bondad al mismo tiempo. Amén. Él no se puede negar a sí mismo. Yo puedo decir, mire, y es que nosotros no podemos entender esto, principalmente con los jueces que hoy tenemos y que siempre ha habido. Los jueces que significan hombres y mujeres que supuestamente aplican la justicia porque ellos son justos, cuando nos damos cuenta, en realidad son personas tan injustas y tan corruptas como nosotros o aquellos que quieren juzgar. Si no han tenido chance de mirar las noticias, ¿cómo es posible que esta fulana está queriendo juzgar al otro por corrupto y ella es una gran corrupta, por ejemplo? ¿Ah? Está juzgando al otro por mentiroso y ella es una gran mentirosa también. Dios no es así. Dios no es así. Dios no puede decirte, es que eres mi hijito y por eso te perdono y ya no más, no importa nada más. No. Pablo y el Nuevo Testamento nos dice, Dios no se puede traicionar a sí mismo. Y este es el genio, la inteligencia, el tremendo ingenio de nuestro Dios, que en la misma cruz podemos ver el amor de Dios perdonándonos a nosotros, injustos, pecadores, y por el otro lado, castigando el pecado. Que Cristo murió por nuestros pecados. No solamente porque nuestros pecados lo hicieron morir, en el sentido de que fuera la razón o el momento o el contexto en el que sucedió. No, este peri que aparece aquí, esa preposición griega significa otra vez hiper, otra vez que aparece aquí, es en lugar de ustedes. En lugar de ustedes. Esto es vicario otra vez. Jesús es nuestro vicario en ese sentido. ¿Por qué? Porque Él tomó
el lugar que nos correspondía a nosotros. Este es Cristo, por supuesto, el Mesías, el elegido, Jesús de Nazaret, no hay otro. Esto es parte del Evangelio. ¿Por qué no existe otra vez un Evangelio sin cruz? Y muchos quieren vivir sin esto. Muchos quieren vivir simplemente pensando en que el cristianismo es simplemente prosperidad financiera, económica, prosperidad de salud, prosperidad de un montón de otras cosas, sin mencionar este elemento. Porque por un lado reconocemos que alguien pagó por mis pecados, pero por el otro lado, esto implica que yo reconozco que he pecado. Y a nadie le gusta, honestamente, a nadie, ningún ser humano, le gusta que le digan que él ha pecado, que es malo. Inclusive a los más malos de todos no les gusta que le digan que son malos, cuando entienden, no, es que has hecho mal, es que has pecado, es que has desobedecido, es que eres corrupto, eres mentiroso, eres patológicamente mentiroso también. Es que eres alguien así, a nadie le gusta. Por eso es que cuando se le predica a la iglesia de Corinto que Cristo murió por nuestros pecados, es bien fácil que haga lo que aquel lustrabotas de hace años conmigo, allá en el centro de Guatemala, mientras evangelizábamos, le decía yo, voy a hablar con este lustrabotas, un hombre ya mayor, un hombre mayor, digo, comparado con el muchacho de 20 y algo de años que estaba tratando de comunicarle el evangelio. Yo iba inocentemente pensando que aquellos que están en la calle van a querer recibir el mensaje del evangelio de una manera sencilla. No, no es así, porque cuando le predico el evangelio y le digo, es necesario que reconozcas que has pecado. El fulano simplemente me queda viendo a la cara y me dice, no, yo no he pecado. No, yo no he hecho nada malo. O usted quizá. Usted, o los otros quizás, yo no. El mensaje del evangelio requiere que usted, al fin de cuentas, reconozca que ha hecho mal, reconozca que ha ofendido a Dios, reconozca que no es el santo que aparente ser, el glorificado que aparece ser. Reconozca eso, reconozco eso yo. ¡Ay de mí! Si no lo hago. Por eso Pablo una y otra vez va a decir, yo empezando, yo soy el peor de los pecadores, va a decir Pablo, porque esto es esencial. No, los que estamos acá no somos simplemente santos glorificados anticipadamente, somos pecadores perdonados que luchamos con este pecado, que no nos abandonamos, que reconocemos el pecado, que decimos, sí, soy pecador y por eso necesito de esto. Necesito de Dios, necesito del evangelio, necesito que me recuerden. Necesito estar constantemente en esto, porque si no se me olvida. Porque si no, esto que vive en mí, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, llega a decir, el apóstol Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto que soy yo, el hombre? Por eso el evangelio requiere que usted y yo reconozcamos. Si no lo quiere reconocer, ahí se paró. Ahí se paró todo. Si no lo quiere reconocer, no tengo mensaje para usted. Jesús no tiene mensaje para usted. Amén. Dios no tiene mensaje para usted. Si usted dice de aquí para adelante, no, de aquí para adelante me separo. Yo no soy pecador, yo no he hecho nada malo, yo no necesito perdón, yo no necesito corregirme, yo no necesito enderezar mi vida, yo estoy bien así como estoy. El verdadero creyente al que Pablo le pide que se examine es aquel que dice no. Yo puedo hacer que, porque tenemos la tendencia esta, ¿no les parece, mamá? No, pero es que yo no he hecho eso, hombre. Pero es que yo no he hecho lo otro, hombre. Por eso es que nos es importante recordar el mensaje del apóstol Pablo y del Señor Jesús. Cuando nos dice que a Dios no le interesan solo las acciones del ser humano, sino sus actitudes, sus intenciones. Que no está tan interesado, aunque obviamente lo está, en las acciones nuestras pecaminosas, para que no las hagamos, pero que eso no es todo lo que Dios nos pide. Que también debemos controlar esto que está por dentro de nosotros y que nos hace daño. ¿Qué pasó?
¿cómo se llama? No está funcionando Sí, tiene... Se ha ido y se ha venido, ¿verdad? No, tiene 5 minutos para terminar. Lo dice el Facebook, ¿no? Sí, no, pues así no, ¿verdad? Así no, ¿verdad? No hay para dónde, ¿verdad? No, yo pensé que me estaban diciendo, es que he estado viendo la conexión de internet y le he estado viendo que se va, que se viene, y por eso a veces me quedo así medio, me desconcentro un poquito porque quiero ver que me... Pero estamos conectados, ¿verdad? Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces nos vamos a quedar en esta sección. Son 5 cosas que aparecen aquí. Apenas hemos empezado a hablar del Evangelio explicado. Centralmente la muerte del Señor Jesucristo no puede desaparecer de ahí. Termino con esto. Hay una canción bonita de Juan Manuel Serrat que se llama La Saeta, se llama. Juan Manuel Serrat es un cantante español. A los jóvenes ni lo conocen, ni para nada, ¿no? Pero Juan Manuel Serrat tiene esa canción que se llama La Saeta y habla de la vida en España y de la vida de los gitanos en España. Y habla del Cristo de los gitanos. Y se queja él de que este Cristo de los gitanos es un Cristo que está en la cruz todo el tiempo, llorando, ensangrentado y muerto, pues muerto en ese sentido. Y él dice, hoy no quiero cantarle a ese Cristo, no quiero cantarle a ese Cristo. Me gusta el Cristo de la montaña, el Cristo del río, el Cristo de la bondad, el Cristo de la lluvia, el Cristo de la alegría. Sí, a todos nos gusta el Cristo de las promesas, el Cristo de la bondad, el Cristo pastor, el Cristo buena gente, el Cristo perdonador. Eso nos gusta. Pero el problema con Juan Manuel Serrat y con esa canción es que no podemos separar, no nos podemos olvidar. Y ay de usted si olvida que el centro del Evangelio pasa por la muerte de Cristo, que en la cruz Cristo estaba siendo crucificado en mi lugar, y que esto es precisamente lo que habilita que Dios me perdone, que Dios me reciba, que Dios me llame su hijo, y que si esto no sucede, todo lo que ustedes puedan hacer llamándose cristianos no sirve de nada. Padre, muchas gracias por esta pequeña introducción que nos das en estos primeros versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Señor, reconocemos tu evangelio que nos salva, que Pablo recibió y que nos lo ha entregado y que nosotros hemos recibido y queremos entregarlo. También, Señor, te alabamos y te bendecimos porque al explicarnos tu evangelio nos dice directamente que Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros, y que debemos reconocer que es Cristo y no otro, y que debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él y buscar el perdón de nuestro Señor. Padre, gracias por mis hermanos aquí conmigo y por aquellos que me escuchan a través de Facebook. Ayúdanos, Señor, a entender, como el apóstol Pablo dice aquí, retener esta palabra, recibir esta palabra y estar firmes en esta palabra, sabiendo que es tu evangelio, Señor, lo que hace la diferencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Venga, hermano. Cuando estoy hablando aquí se me va el tiempo, ya sabes, ¿verdad, hermano? Como si... A veces se me olvida que tengo 60 y algo de años. Sí, yo sé. Así es. Qué bueno que se nos olvide cuántos años tenemos.